Bien, bien, bien. ¿Cómo va todo, Fernando? Un placer tenerlo nuevamente aquí en Camino a Casa. Sí, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, sobre todo para hablar de uno de los temas que más me apasionan, que es Egipto, el antiguo Egipto y su extraordinaria cultura. Perfecto, Fernando. Pues bueno, hoy vamos a hablar de la cultura egipcia antigua y el camino espiritual. Sabemos perfectamente que Fernando tiene mucha información referente a este tema, así es que, Fernando, la sala es toda tuya. Eh, bueno, pensé que íbamos a hacer era una charla con Wilson sobre todo lo que tiene que ver con la espiritualidad en el antiguo Egipto pero veo que tú quieres dejarme solamente a mí en pantalla. Sí, hoy la No, sala es solo de Fernando, que es el más sabiendo de este tema. no, no, la idea, Fernando, es que nos cuente un poco sobre, o poco o mucho lo que sabe sobre esta cultura egipcia. Sé que usted ha hecho más de 20 viajes a esta región. Hace unos programas muy especiales allí. Entonces, qué rico que nos comparta esta experiencia que tiene allá. Me llama mucho la atención cómo en esta antigüedad tenían ese camino espiritual, todo como preparaban los dioses, fuera los discípulos. Entonces nos contaron un poquito eso. Y luego sí vemos al final de las oraciones, y eso frente a la parte espiritual de hoy, cómo se relaciona, que vemos que hay muchas coincidencias frente al tema de los procesos de evolución espiritual, frente al tema de la conciencia, frente al tema incluso de leyes universales. Entonces, qué bueno que Fernando nos comparta un poco sobre ese conocimiento que se tiene. Bueno, mira, en realidad la cultura egipcia es una cultura absolutamente extraordinaria y supremamente especial, porque es la única cultura en la antigüedad que tuvo su mayor desarrollo en el comienzo de su civilización y no al final. O sea que es una cosa extraordinaria, porque normalmente las civilizaciones van creciendo paulatinamente y acumulando comprensión y acumulando información que les permite cada vez ser más desarrolladas, cada vez tener mejor tecnología, una mejor filosofía, etc. En el caso de los egipcios es exactamente lo contrario. Entonces la pregunta sería, ¿cómo pudo haber sucedido algo tan curioso? ¿Por qué la civilización egipcia en sus comienzos fue cuando más desarrollo tuvo y luego comenzó a decaer hasta llegar al momento de Cleopatra séptima y de Marco Aurelio, César y todo eso cuando la civilización egipcia termina? Todo se debe básicamente a la Atlántida. La Atlántida fue el desarrollo anterior de la civilización sobre la Tierra. Hace 13.000 años, estamos viviendo en este momento exactamente el centro del gran ciclo cósmico de 26.000 años. Hace 13.000 años fue el diluvio universal que destruyó la civilización atlántica. El, el, un proceso de sincronización de los soles de la galaxia y del universo que sucede cada 13.000 años, hace que el Sol irradie más energía hacia la Tierra durante un periodo de 40 años y en ese momento el planeta Tierra estaba en el Pleistoceno, estaba en una era glacial que se llamaba el Pleistoceno. El hecho de la mayor irradiación del Sol hizo que una capa de hielo que cubría en ese momento todos los continentes del planeta Tierra se derritiera, cayendo el agua al mar y elevando el nivel del mar en 120 metros. O sea, una medida realmente extraordinaria, que hubiera subido 120 metros. Todo lo que había sobre la Tierra desapareció.
en ese momento los sacerdotes de la Escuela de Misterios de Naacal en la Atlántida, ellos sabían que venía el cataclismo que sucedió y se prepararon para sobrevivir el cataclismo y llevar una serie de conocimientos para sembrar una nueva civilización sobre el planeta Tierra. Construyeron, la leyenda dice que construyeron unas naves cerradas por todas partes, como unas especies de submarinos, pero que flotaban, y salieron de Poseidonis, la capital de la Atlántida, y se dirigieron a esperar a que pasara todo el proceso del diluvio universal. Llegaron, después de algún tiempo, a Egipto, al lugar a las arenas del desierto del Sahara y al Nilo. Y en ese lugar comenzaron una nueva civilización, pero traían toda la información procedente de la Atlántida. Y con esa civilización sembraron la cultura egipcia. La cultura egipcia fue la heredera de la información atlante. Por eso eran tan extraordinariamente avanzados los egipcios iniciales, ¿no? Cuando uno mira la civilización egipcia, las primeras pirámides supercolosales se hicieron en las primeras 6 dinastías en Egipto. Y también tenemos otra cosa bastante curiosa aquí con la civilización egipcia, que es que, digamos, en el templo de Abidos, en el templo que construyó Seti I y su hijo Ramsés II, en Abidos, hay un salón donde están todos los glifos de todos los faraones que habían existido en Egipto hasta el momento de la coronación de Seti I y de Ramsés II, porque curiosamente ellos dos gobernaron simultáneamente, porque Seti I quería ver a su hijo Ramsés II gobernar y lo dejó gobernar siendo él el faraón de Egipto. Y en ese salón hay una pared que es la aceptada por la Academia Egipcia, o por los académicos, los que estudian a la civilización egipcia, y en esa pared están los glifos desde la primera dinastía hasta la dinastía de Seti I y de Ramsés II. Pero curiosamente, en la pared del frente hay otra cantidad de cartuchos o de glifos sagrados que muestran otro momento, otra cantidad de faraones que existieron antes de la primera dinastía, pero que no son reconocidos por la civilización egipcia, por los académicos tradicionalistas que analizan la cultura egipcia. Entonces, digamos que el comienzo de la civilización egipcia es un comienzo bien curioso, porque comienza en un momento que ellos llamaron el Septepi, o el nuevo comienzo, que fue inmediatamente después del diluvio. En ese momento los sacerdotes de la Escuela de Misterios de Naacal fundan la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, y en ese momento, para avisarle a la humanidad de estos cataclismos recurrentes que suceden cada 26.000 años, nosotros estamos en la mitad del gran ciclo cósmico de 26, o sea que no estamos esperando en este momento un cataclismo, faltan 13.000 años para que llegue, pero ellos decidieron tallar la esfinge. La esfinge es un reloj cósmico con información para el ser humano de esta época, en la que tiene cuerpo de león. Primero está ubicada en un sitio muy especial, latitud 30, longitud 30 grados, mirando al este perfecto, es en orientación este-oeste perfecto, y mirando, en el momento que la construyeron, miraba enfrente a ella la constelación de Leo. Por eso
decidieron tallar a la esfinge con cuerpo de león. Y tiene la cabeza de hombre. 13.000 años después nos encontramos entrando a Acuario. O sea que ellos estaban marcando el intervalo de 13.000 años que iba a acontecer desde el momento en que ellos comenzaron su civilización hasta este momento en que nosotros nos encontramos ahora, que fue una manera de avisarnos de lo que en este momento estamos experimentando y estamos viviendo, ¿no? Que es un momento de intenso y acelerado cambio con el objeto de definir cómo va a ser esa nueva era de 13.000 años que comienza, porque nos encontramos en este momento en el amanecer de la galaxia, estamos en un momento supremamente extraordinario. Entonces, al comienzo, ellos llegan, como les dije, fundan la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, y lo curioso es que fundan la escuela, el símbolo del Ojo de Horus, y tiene una cantidad de información extraordinaria, tiene una serie de proporciones áureas, proporciones geométricas, tiene Fibonacci, tiene una cantidad extraordinaria de conocimiento. Y lo más curioso también, y que es tal vez el motivo central de esta charla desde el punto de vista de espiritualidad, es que ellos fueron los que crearon el zodíaco. El zodíaco, que es la medida del gran ciclo cósmico que determina cómo evoluciona y cómo reencarna el ser humano en un planeta que está girando alrededor del Sol, que se mueve a través de un recorrido por el espacio que ellos llamaron la eclíptica. Perdón. Entonces, en esa información del zodíaco y la información del gran ciclo cósmico es realmente de origen atlante. Lo heredan los egipcios lo llevan a la cultura olmeca en México, los olmecas le entregan esa información a sus herederos los mayas, y los mayas hacen los calendarios más exactos de civilización alguna sobre la Tierra, utilizando esta información original que es de origen atlante. Entonces estaba la eclíptica, y ellos, los egipcios, marcaron ese tiempo que se demora el sistema solar en dar una vuelta alrededor de las Pléyades, un giro alrededor de las Pléyades, una órbita alrededor de las Pléyades. Para los egipcios toma 25.920 años, o sea, 12 sectores de 2.160 años cada uno. Esos 12 sectores de 2.160 años, ellos lo llamaron el círculo de animales o el zodíaco. Nosotros tenemos un remedio de zodíaco que es básicamente definido por el mes del año en que se apunta a una de las 12 constelaciones que conforman las constelaciones zodiacales. La primera constelación fue la de Leo, la segunda la de Cáncer, la tercera la de Géminis, la cuarta la de Tauro, la quinta la de Aries y la sexta la de Piscis, y en este momento nos encontramos en Acuario. Estamos entrando a la era de Acuario. Entonces, ¿por qué es tan importante este ciclo? Primero, es importante para nosotros que estamos vivos en este momento experimentando los 40 años en los cuales hay un proceso de transición impresionante que da como lugar a un proceso de autoclasificación de los seres humanos, y precisamente por eso existe la cuarentena que estamos experimentando en este momento, porque la idea es que los seres humanos puedan parar la conducta de trabajo y de acelere que vivíamos
en el 2019, y que no nos quede más remedio que recluirnos en la casa. Y el objetivo de recluirnos en la casa es de que cada uno dirija el ojo de su mente a su interior y haga un examen, una evaluación imparcial de la vida que ha vivido, y al mismo tiempo haga un proceso de limpieza de ese pasado para sacar todo lo que tiene que ver con heridas, con sufrimientos, con todos los rencores y problemas y dificultades que vivimos en el pasado, que llevamos a cuestas como un bulto de anzuelos. Hay que soltar ese bulto de anzuelos, y ese es uno de los objetivos de este tiempo que estamos viviendo. El tiempo comenzó en el tiempo del no tiempo, de acuerdo a los mayas, comenzó en el año 1992 y puede terminar en el año 2032, pero hay otras informaciones. Mi maestro Gerardo Schmedling dejó información en la cual afirmaba que este tiempo que nosotros estábamos viviendo iba a producir un cambio súper intenso que iba a terminar al finales del año 2021, en el solsticio, en el equinoccio de verano del año 2022, o sea, el 21 de marzo del año 2022, estaría la nueva civilización instalada sobre la Tierra. Entonces tenemos dos opciones: una, que esto termine en el año 2032, o otra, de acuerdo a los mayas, otra, que esto que estamos viviendo termine el 21 de marzo del año 2022. ¿De qué depende? Diría que depende de lo que va a suceder de aquí a diciembre de este año. Entonces eso nos va a determinar si vamos por el camino acelerado o si vamos por el camino de fuego lento y del baño María. Entonces, como ven, este gran ciclo cósmico y todo el zodíaco es muy importante. Ellos lo llamaron, los egipcios lo llamaron el círculo de animales o el zodíaco, y ese tenía una cantidad de consideraciones muy importantes. Primero, ellos determinaron que cada sector del cielo producía un estado de conciencia e influía en el carácter de las personas que estaban en gestación en ese momento, del planeta. O sea, en el momento en que el sistema solar estaba pasando por Leo, el carácter que las estrellas de ese sector del cielo, estrellas enanas, estrellas rojas, amarillas, que tienen diferentes frecuencias vibratorias, irradian hacia la Tierra una energía que hace que el yo se oriente hacia el yo puedo. Cuando estamos en Cáncer, eso es al yo siento. Cuando estamos en Géminis, vamos al yo pienso. Cuando estamos en Tauro, el carácter de los seres humanos que nacen sobre el planeta es el yo tengo. Aries es yo soy. Piscis es yo creo. Nosotros estamos pasando de la era de Piscis, que es la era de las creencias y de la oscuridad y de la Inquisición y de todas las cosas del medievo, a la era del saber, que es la era de Acuario. Hay un aumento de frecuencia vibratoria porque cada uno de esos sectores del espacio tiene una frecuencia vibratoria. Estamos pasando de 8 ciclos a 13 ciclos en este momento. 8 ciclos tenía el sector de la constelación de Piscis, y ahora estamos entrando a los 13 ciclos de la constelación de Acuario. Entonces, eso está provocando todos estos cambios que estamos experimentando, primero que todo porque el planeta se está despertando. El planeta está pasando, ya no va a tener alumnos de primaria, sino que solamente va a aceptar alumnos de secundaria. Entonces, lo que viene tiene que ver con todo ese proceso de cambio de lo que está sucediendo en el planeta. Entonces, luego tenemos a Capricornio, yo uso, Sagitario, yo veo, Escorpio, yo deseo, Libra, yo equilibrio, y Virgo, yo analizo. Entonces, ellos creían, los egipcios, los atlantes, los mayas, etcétera. Los mayas tenían un calendario similar a este. Voy a estar hablando de eso en una serie de conferencias
que llamo Semillas de Sabiduría, que voy a comenzar a dictar la otra semana, que es específicamente orientada a analizar estos tiempos que estamos viviendo y de dónde sale y por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo. Pero ahora, en este momento que están, digamos, los mayas dividieron el zodíaco en 13 sectores, no en 12, porque para ellos ellos encontraron que el 13 es una medida importantísima, porque es la que divide las distancias que hay entre el Sol y los planetas de manera exacta, y el Sol, y entonces, y tiene que ver con otra cantidad de cosas que no es el momento de hablar, porque estamos en Egipto y no en el mundo maya, ¿no? Entonces, tenemos primero pues estas consideraciones que hacen que un ser humano, para iluminarse, tenga que encarnar en cada uno de estos sectores que estamos viendo. En el año 10.948 fue el diluvio universal, ¿sí? Y en este momento nos encontramos exactamente en el punto frente, bueno, un poquitico más adelantado, 8 años después, curiosamente el mismo tiempo en el que repite el planeta Venus cruzando el disco solar, que lo hace cada 100 años y repite 8 años después. Esa repetición del ciclo solar, del cruce de Venus sobre el disco solar, sucedió en el año 2004 y repitió en el año 2012. Por eso estábamos seguros de que el año 2012 era el centro que decían los mayas donde iba a suceder esto. Sin embargo, se corrió 8 años, o no se corrió, porque en realidad estamos todavía dentro de los 40 años de cambio acelerado que comenzaron en 1992. Entonces, aquí estamos viendo un poquito fechas que nos permite entender muchas cosas. El Septepi sucede inmediatamente después del diluvio, que es cuando la civilización egipcia y la Escuela de Misterios del Ojo de Horus ya está consolidada, y comienza a existir en el planeta Tierra después del diluvio. Y aquí comienzan varias cosas muy curiosas. Primero, que estos periodos históricos de 4.320 años entre Piscis, Aries, cuando Aries estaba, hace 4.320 años estaba Egipto en uno de sus momentos más importantes, y hace 8.640 años estaba comenzando la era de Géminis. Todos los templos de Egipto estaban dedicados a la paridad, a la dualidad, a Tot y Maat. Ahora voy a explicar eso, de dónde sale. Hace 12.960 años sucede el diluvio universal, y en ese momento la civilización egipcia arranca una cosa de ciencia ficción. ¿Cómo de ciencia ficción?, se preguntarán ustedes. Pues resulta que los egipcios planearon el desarrollo filosófico, teológico de su civilización, para que se fuera desarrollando de acuerdo a las estrellas, de acuerdo al desplazamiento del sistema solar por el gran ciclo cósmico que vimos inicialmente. En ese momento, al comienzo de la civilización egipcia, el templo estaba se llamaba el templo de Anu, estaba casi en el delta de Egipto, y en ese momento ellos dividieron el desarrollo filosófico en eras de 2160 años. Cada era la dedicaron a explicar una característica del único Dios. Nos han vendido la idea de que los egipcios eran politeístas, y los egipcios fueron los primeros monoteístas de la historia. Lo que pasa es que la mayoría de la gente ignora que las divinidades principales de Egipto, que
esas son las que quiero describir rápidamente. Son en realidad estados del único Dios que existe. El primer estado, que es este que estamos viendo, que se llama Atum. Atum es el primer ser, el Dios absoluto. Tenía una pareja, todas estas divinidades, o estos dioses, o este único Dios en un estado distinto de ser, tenía una pareja. En el caso de Atum, la pareja es Nun, y es las aguas primigenias. Ese es el símbolo que estamos viendo en los templos de Egipto de lo que significa ese momento en el que no había nada, solamente estaba el primer Dios, el ser, pero no existía todavía el universo, no existía la conciencia, no existía todavía los principios ordenadores de la realidad. Los egipcios simbolizaron a Atum con un escarabajo. Lo llamaban Kepri. Este escarabajo tiene una característica muy especial porque él posee, él se reproduce a sí mismo solo, no necesita de una pareja para reproducirse. O sea, como quien dice, es un hermafrodita, tiene los dos sexos. Y él construye una esferita de guano y de tierra. Y a esa esferita él la toma entre sus garras o entre sus brazos y la comienza a rodar, y en esa esferita él pone la semilla de lo que va a ser un nuevo escarabajo. Por eso el símbolo tiene esa esfera entre los manos del escarabajo, y es el momento en el cual todavía no existe el universo. Los hindúes llaman a este momento un manvantara, o sea, tiene una duración de un manvantara, y es en el momento en que el único Dios descansa entre la creación de un universo y el otro. El único ser tiene una parte inmanifestada y una parte manifestada, y él tiene un flujo interno entre lo inmanifestado y lo manifestado. Entonces, lo manifestado es un universo que se crea en un proceso similar a lo que los científicos llaman el Big Bang. Se expande, y después de expandirse llega un momento de máxima expansión y sucede lo que se llama el Big Crunch, y todo se vuelve a plegar en Atum, el comienzo en el que no existe nada, cuando el único ser descansa. Aquí vemos una ilustración como para marcar lo que significaba para ellos el primer ser, el Dios absoluto, que era motivo de respeto y de veneración, y curiosamente aparece en uno de las marcas en los plantíos de trigo en Escocia. Apareció este signo, de una manera muy especial, muy curiosa, porque si ven, tiene 7 esferas de cada lado, son 7 los niveles de conciencia que existen en el universo, y tiene una sola esfera en el centro, y es el símbolo de la eternidad, es el símbolo del comienzo del universo. En ese momento estábamos hablando de que el primer templo en Egipto, el templo más importante de esa época, entre el año 8788 y el año 6628 a.C., se llamaba el templo de Anu, y estaba dedicado al culto de Atum. Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes egipcios? Decidieron que como ellos creían en la reencarnación, entonces ellos creían que un ser humano podía ir adquiriendo información sobre la divinidad y sobre el orden del universo a través de la reencarnación. Y cuando encarnaba en la época de Cáncer, iba a estar dedicado a recibir información del único Dios en el momento en que aún no había creado el universo. Entonces el templo de Anu estaba dedicado a ese momento. Luego
aparece la siguiente etapa, en los siguientes 2160 años, y aparece Hermópolis, el siguiente templo que ellos construyen, Hermópolis Magna, así la llamaron los griegos, y ahí aparecen otro, ya Atum deja de ser y se convierte en una pareja que se llama Tot y Maat. Para poder crear el universo, lo primero que hay que crear es el orden que va a permitir que ese universo funcione. El orden es básicamente información, que es lo que le da forma al ser, y es también armonía, es también bondad, belleza, equilibrio. Tot es el símbolo de la palabra, es el símbolo de la información, es el símbolo de la matemática. Entre Tot y Maat van a crear esos principios de orden, toda la geometría sagrada que va a permitir que el universo se manifieste. Sin esa geometría, sin ese orden, el universo sería un caos. Entonces siempre al comienzo de todo universo surge este principio o este comienzo de orden que es representado en Egipto por Tot y Maat. Tot es el escriba, él siempre aparece con esa cosita blanca que tiene en la mano, es una cosa donde llevaban los escribas tinta roja y tinta negra, porque todo en Egipto se escribía con tinta roja y tinta negra. Y a mano derecha vemos a Maat. Maat está simbolizada por la pluma del espíritu, la pluma de la sabiduría, la liviandad, que sucedía al final de la vida de cada ser humano, lo llevaban a pesarle el corazón para saber si había aprendido lo que tenía que aprender, en una balanza con la pluma de Maat. En los viajes a Egipto que hago, normalmente explico todo esto y llevo a las personas a mirar, a ver cómo en todos los papiros de todas las épocas en Egipto representan este momento del peso del corazón. Aquí estamos viendo a Maat, que es el símbolo del equilibrio, la verdad y del orden. Entonces, esos dos, llamémoslos, esos dos principios de orden o arquetipos, como lo llamó Jung, arquetipos, dan lugar al nuevo universo, al orden que tiene que existir para poder gestar un nuevo equilibrio temporal entre opuestos. Y lo que aporta Maat es la certeza para que todo lo que suceda sea perfecto. Entre Tot y Maat crean un orden, y ese orden es el que va a permitir que todo lo que cambia se ajuste a un orden, a un patrón. Aquí estamos viendo una representación de Tot en el templo, si mal no me acuerdo es en el templo de Abidos, sí, es en el templo de Abidos, este bajo relieve. Es distinto cuando los muros de Egipto tienen aquí está en bajo relieve, y hay otros templos en los que aparece en alto relieve. Hay una cantidad de diferencias filosóficas, etcétera, de por qué lo tallan de una manera en un lado y en otra de otro. Entonces tenemos que primero existió el templo de Anu, dedicado a Atum. Luego existe el templo de Hermópolis, dedicado a Tot y Maat. Y luego existe en el momento que llega Alfa Draconis, que es si ven esas constelaciones zodiacales, estas constelaciones zodiacales que están acá. Aquí está la constelación zodiacal que está sobre el polo norte en este momento. Hace 4.300 años estaba Alfa Draconis. En el año 6.628 estaba Eta Hércules. En el momento del diluvio estaba Vega. Bueno, las otras todavía no hemos pasado por ellas, pero estas constelaciones primero forman un aro perfecto y están ajustadas a un icosaedro. Cada una se apoya en un vértice de un icosaedro. En Hermópolis, después de Hermópolis, crean otro templo. El templo de Anu ya no existe en ese momento, estamos hablando, han pasado
casi 6.000 años, y aparece el templo en Memphis, aparece un nuevo templo dedicado a Ptah. Siempre me acuerdo de cada vez que pronuncio Ptah, me acuerdo de José, porque siempre me decía que yo tenía que aprender a pronunciar ese nombre de la manera adecuada. Porque yo decía Ta, y decía no es Ta, es Ptah, Ptah. Casi una mala palabra, pero en realidad es Ptah, Ptah. No es Ptah, es Ptah. Muy caso todo esto. En este momento, este ser es el único ser, primero el único ser antes de que existiera la realidad, segundo el único ser manifestando los principios que van a ordenar esa realidad como Tod y Ma'at, tercero Ta, el creador del universo, creador de la materia, o sea, el que manifiesta la materia. Tiene una forma muy especial, tiene la llave de la vida, tiene el Yad, y tiene el Yed, y tiene una cantidad de símbolos en la mano, en la aorta del ser humano, que es el símbolo por donde se mueve la sangre y la energía y la vida. Y él está envuelto en un sudario, en la tela con la que momificaban ellos a los muertos. Y lo único que sale del sudario son sus manos, o sea, él está apenas gestando la realidad, apenas está naciendo a la realidad. Ta aparece en todos los templos de Egipto también, como una figura importantísima, siempre con el símbolo de la flor, la llave de la vida, el Yed, que es el símbolo de la columna vertebral por donde se sube la energía de los seres humanos, y este que es el símbolo de la aorta del ser humano por donde se mueve la energía vital. Entonces, Ta va a estar funcionando hasta el año 2308 a.C., y en ese momento aparece la última etapa de la civilización egipcia, que es cuando aparece el templo de Amón-Ra en Tebas. En Tebas aparecen una serie de templos, lo que hoy se llama Luxor. Aparece el templo de Amón-Ra y el templo, la escuela de medicina en el antiguo Egipto, que es el templo de Luxor. Esa ciudad es fundada en un sitio muy especial de Egipto. No voy a entrar a explicarlo ahora, pero es un sitio muy especial. Y ahí, como vemos, la civilización egipcia estuvo primero dedicada a Atum, el único ser antes de crear la realidad. Tod, el único ser en el momento en que crea los principios que ordenan la realidad. Ta, el único ser en el momento que manifiesta la materia. Y ahora Amón-Ra, el creador de la conciencia del ser humano, que viene a experimentar en el universo creado por Ptah, siguiendo los principios de orden gestados por Tod y Ma'at, que nacen en Atum está sosteniendo lo manifestado, porque Atum es lo inmanifestado. En el momento en que el universo estaba inmanifestado no había nada, solamente estaba Atum. Luego surge la idea de crear un universo, se gesta un padre creador, que es una copia que tiene la información que va a generar el universo, y luego cambia en ese momento, cuando ya está el orden creado, cómo va a ser lo que va a cambiar, surge el único Dios como Ptah, que es el que va a manifestar todos los principios, digamos todas las leyes de creación de la realidad, la ley del amor, la ley de la manifestación y la ley de polaridad, las va a manifestar en ese momento Ptah. Y luego viene Amón-Ra, que es el creador de la conciencia del ser humano. El creador de la conciencia del ser humano tiene una figura muy especial.
Primero tienen dos coronas, el símbolo de la dualidad, en la que todo lo que existe para la conciencia está basada en el contraste y en la polaridad, para permitir que el ser humano pueda encontrar muy rápidamente la comprensión al experimentar primero un extremo del péndulo y luego obligatoriamente tener que ir a experimentar el segundo extremo del péndulo. Entonces, Amon-Ra tiene una corona, esa corona tiene 7 niveles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niveles. 7 son los niveles de conciencia que tiene la conciencia del hombre. A Dios le gusta mucho el 7, al único ser le gusta mucho el 7, por eso en 7 colores se descompone la luz solar. 7 son los chakras que manejan la energía del ser humano. 7 son los cuerpos celestes visibles a simple vista. 7 son los metales, del plomo al oro, porque los demás no son metales estables, o son aleaciones. En cambio estos son metales puros. En fin, el 7 está manifestado en todas partes y de todas las maneras. Entonces, entonces tenemos, aquí estamos viendo ya toda la historia de la civilización egipcia, Atum, Tot, Ta y Amón. Estamos hablando de, en el año 148 a.C. termina la civilización egipcia. Hay una serie de papiros que hablaban de que eso iba a suceder. Una serie de papiros, y estaban diciendo que ellos estaban preparados para que eso sucediera. Y curiosamente en este trayecto de la historia, la civilización egipcia fue perdiendo información, porque era el juego del teléfono. El momento que se siembra la civilización, que los sacerdotes de la Escuela de Misterios de Nacal siembran la civilización egipcia, y llegan maestros de ley que vienen a sembrar la civilización. Es un momento muy especial, porque hay muchísima información. Es cuando le enseñan al hombre a cultivar, enseñan al hombre a la palabra. Es curioso, pero la primera pirámide de la historia, que es la pirámide de Saqqara significa el que guía y muestra el camino. Bastante significativo nombre para la primera pirámide de la historia. Fue una pirámide escalonada, y los egipcios se dedicaron a hacer una serie de pirámides, 11 pirámides supercolosales. Construyeron en las primeras 6 dinastías de la civilización egipcia. ¿Por qué necesitaban tanta pirámide si iban a enterrar un solo faraón? De acuerdo a la teoría académica aceptada, las pirámides son tumbas para los faraones. Sin embargo, ninguna pirámide lleva tallado el nombre de un faraón. Jamás se encontró una momia de un faraón en pirámide alguna. Hubo faraones que construyeron 3 pirámides y 2 pirámides, entonces es muy curioso. Tal vez seguramente iban a serruchar el cuerpo del faraón para mandar la mitad a una pirámide y la otra mitad al otro. Suena como traído de los cabellos esa explicación. En realidad lo que estaban buscando con las pirámides, tienen diferentes inclinaciones. El ángulo de inclinación de la pirámide tiene que ver con el ángulo de inclinación en que se descompone la luz del sol. Cada color tiene un ángulo de inclinación distinto, y ese ángulo de inclinación determina una frecuencia vibratoria, y esa frecuencia vibratoria determina un estado de ser en el interior del ser humano.
ese estado de ser se puede experimentar o se podía experimentar cuando las pirámides estaban funcionando adecuadamente en el interior de la cámara de esa pirámide. Y los egipcios tenían una cosa bastante curiosa, que era, ellos hacían en el año, en el momento en que el Nilo se desbordaba, cuando Sirio aparecía en el cielo, se desbordaba el Nilo, y el hecho de que se desbordara el Nilo impedía que los egipcios pudieran trabajar la tierra, que eran básicamente agricultores, ¿verdad? Entonces en ese momento ellos se dedicaban a hacer un festival que se llamaba el Festival de Apet. Ese festival duraba 28 días. 28 días y sucedía por un camino rodeado delimitado por esfinges, por 365 esfinges, a las que se les daba un proceso de honra y de veneración una vez por día en los 365 días del año. En ese camino de esfinges unía el templo, la Academia de Medicina del Antiguo Egipcio, que era el templo de Luxor, con el templo de Amón-Ra, que es el templo dedicado a la conciencia del ser humano. Y bueno, yo creo, Wilson, que esto de alguna manera es lo que quería como marcar para poder, si quieres, hacer alguna pregunta sobre lo que he explicado hasta ahora, pero tenía que dar este marco de referencia. Primero, quitarle a todo el mundo la idea de que los egipcios eran politeístas, eran monoteístas. Las figuras de un ser humano que tiene una cabeza de león es para venerar o pedirle al símbolo de la fuerza, o si tiene una cabeza de halcón, al símbolo de qué características tiene el halcón. Es un animal que ve desde arriba el amplio panorama y simultáneamente su capacidad visual es tan extraordinaria que ve el más mínimo detalle. Entonces, cuando yo estoy buscando claridad, ver, yo voy a ir a donde la esencia de lo que me permite ver lo físico y lo metafísico, lo muy grande y simultáneamente lo muy pequeño, que puede utilizar simultáneamente la intuición y la razón para percibir algo. Yo voy a ir donde esa figura. Si yo quiero encontrar una guía, entonces busco un zorro, un hombre con cabeza de zorro. Habían templos dedicados a hombres con cabezas de zorro, a hombres con todo tipo de cabezas, porque cada animal para los egipcios representaba un estado o nivel de conciencia, y ese estado o nivel de conciencia tenía unas características, unas cualidades, y entonces cuando uno quería conectarse con unas cualidades o unas características, iba al templo. Al templo no podían entrar el pueblo, solamente podían entrar los sacerdotes de la Escuela de Misterios del Ojo de Horus. El pueblo podía entrar hasta cierto sitio en el templo. En un sitio había una marca muy curiosa en las columnas del templo, que era una media esfera con una figura alada en posición de adoración a una estrella. Eso significaba que hasta ahí podía llegar el pueblo, pero el pueblo no podía entrar. Entonces la gente rodeaba al templo y ponía sus ofrendas en donde estaban las tallas externas del templo de la divinidad, que la cámara, cada divinidad tenía una cámara que estaba inmediata a través de ese muro. Entonces ellos ponían sus ofrendas afuera en un espacio de circunvalación que tenía el templo para eso. En el templo, por ejemplo, me acuerdo en el templo de ¿dónde está? Bueno, en casi todos los templos hay lugares donde la mano del hombre ha estado pasando
y hunde en la piedra, deja una marca en la piedra de miles, de millones de personas pasando por ahí en ese proceso de adoración a la figura que se encontraba dentro. Entonces, primero, para resumir, tenemos que los egipcios creían en la reencarnación. Segundo, como creían en la reencarnación, pensaban que un ser humano había que irle acelerando y aumentando el nivel de conciencia que tiene, al irle entregando información sobre cómo funciona la realidad, cuál es el orden, cuál es la divinidad, cómo funciona la divinidad, qué procesos tiene que vivir el ser humano. Bueno, y nos dejaron un cuerpo de información absolutamente extraordinario. Hermes Trismegistus, que fue Imhotep, el faraón, el canciller del faraón Zoser y sumo sacerdote de la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, escribe el Kybalión, que el que no haya leído el Kybalión, creo que necesita encontrarlo rápidamente, porque el Kybalión es fundamental, y escribe la tableta Esmeralda. La tableta Esmeralda es un patrón. Él explica en la tableta Esmeralda, bueno, con una serie de códigos que tienes tú que entender para poder descifrar lo que está diciendo, lo mismo en el Kybalión, como todo lo que cambia en la realidad está sujeto a un patrón de orden que tiene 7 pasos, la octava transformadora que llamó Pitágoras. En fin, como ven, pues hay muchísima información en el Antiguo Egipto y muchísima conexión con la espiritualidad. Entonces eran monoteístas, creían en la reencarnación, creían en la evolución y creían en la iluminación. O sea, Horus es el momento en que el ser humano se ilumina y se convierte en un maestro ascendido. Entonces, hay cosas extraordinarias en toda esta historia. En el templo de Dendera había una piedra, este zodíaco, este gran ciclo cósmico que expliqué inicialmente, está tallado en el cielo raso del último piso arriba, donde se reunían los sacerdotes a registrar las estrellas. Está grabado ese zodíaco. Napoleón, que fue a Egipto a buscar información gnóstica y a buscar información, llamémoslo, no del común de la gente, llegó a ese templo y le pareció tan absolutamente extraordinaria esa pieza que él decidió llevársela para París, y está en este momento en el Museo del Louvre. Afortunadamente fue tan decente que dejó una copia, y la copia es la que encontramos en este momento en el cielo raso, en el techo de Dendera. Y yo creo, Wilson, que bueno, esto yo creo que fue ya lo que quería decir. Yo quería hacer una pregunta, Fernando. Dime. Hay unos, de pronto usted mostraba ahí unos personajes que tienen figura de animal. Si no estoy mal, hay un búho que tiene en la parte de arriba como una esfera. Yo la asimilo como la esfera de conciencia. Sí. En algunos otros dibujos veía que esa esfera era como un sol que irradiaba. En fin. Podría decirse, y ahora se está hablando ahorita de que este faraón tenía también 2 partes hacia arriba con los 7 subniveles o 7 niveles. Podría decirse que está muy similar a lo que se está hablando hoy de las 7 leyes, los 7 niveles de evolución, de conciencia, y también de los 7 niveles de evolución de la raza humana. Y estamos en la tercera, que vamos a una cuarta, quinta, en fin, hasta llegar a la séptima. ¿Es la misma relación de esa antigüedad a la información que tenemos hoy? Sí, el origen es exactamente el mismo. O sea, cuando tú estudias la tableta Esmeralda, te vas a encontrar con la información de Gerardo, pero escrita hace miles de años. O sea, Gerardo tuvo que haber estudiado la tableta Esmeralda, porque lo que nos explicó en los talleres que vimos con él es toda la información de la tableta Esmeralda y del Kybalión y de las leyes universales y de todo esto que estás diciendo en este momento. Por supuesto que hay una relación directa. Egipto es
la madre de todas las religiones y la madre de todas las filosofías. O sea, los griegos fueron a aprender a Egipto. Pitágoras estuvo estudiando en Egipto. Todos los griegos importantes estuvieron aprendiendo en Egipto. Y llevaron la información y luego se les atribuyó a ellos una información que realmente no era de ellos, era egipcia, y también tampoco era egipcia, era atlante. O sea que nosotros estamos recibiendo la herencia de civilizaciones anteriores. Otra pregunta, Fernando. Es también como aclarar de muchas especulaciones que hay frente a qué tanto había influencia de hermanos superiores de otros planetas en el tema de manejo de tecnología para estas épocas, todos estos momentos, primero de un grado de precisión a nivel de astrológico, un grado de precisión a nivel de tecnología. También que me gustaría que usted me contara es las pirámides de Egipto, que estas otras, de una precisión absolutamente perfecta en su grado de ángulos y construidas milimétricamente, y para esa época se requería, yo en haber hablado Wilson León, de tecnología superior para levantar semejantes piedras, tener semejante angular. Entonces era, o sea, no podría ser con la tecnología de ese momento, sino esta. ¿Hay algo en relación de eso o no? A ver, mira, digamos que hay dos explicaciones, una de ciencia ficción y una de sencilla, humana. ¿Sí? La sencilla humana, hay información procedente del ciclo pasado. El ciclo pasado manejaba los cuarzos. Los cuarzos podían, con un cuarzo tú puedes emitir una frecuencia vibratoria y generar campos antigravitatorios. Pero también ellos, Imhotep, por ejemplo, en la isla de Segel, hay una piedra tallada con la fórmula química que encontró Imhotep, el alquimista, el que se convierte en Hermes Trismegistus, el que realmente consolida a Egipto como nación con la construcción de la primera pirámide de la historia, que es la pirámide de Saqqara. Él deja una fórmula química que es la misma que utiliza el universo y la realidad para convertir en piedra los desechos orgánicos en el fondo del mar. Los desechos orgánicos en el fondo del mar se transforman o se convierten en piedra caliza. Y Imhotep encontró una manera de fabricar bloques de piedra caliza. O sea, las pirámides están hechas con bloques de piedra caliza. Nos han vendido la idea de que eso hubo 200.000 esclavos y que llevaban bloques de piedra que pesaban 140 toneladas sobre unos postecitos de madera por las arenas del desierto. Pues para cualquiera persona que tenga dos dedos de frente, pues se ríe inmediatamente de esa explicación porque no tiene ni pies ni cabeza. Que para la pirámide de Keops tiene en el altar de la pirámide, en la cámara del rey de la pirámide de Keops, hay 7 losas que cada una pesa 140 toneladas y están a la altura de un edificio de 37 pisos. Entonces quiere decir que cómo subieron unas losas de 137 toneladas a esa altura, ¿sí? Entonces la mayoría de la gente comienza a buscar explicaciones extraterrestres para poder darle resolución a este enigma. Pero en realidad todas las pruebas están. En el Museo del Cairo están todas las pruebas. Imhotep y en la pirámide de Saqqara, en los túneles de la pirámide de Saqqara es una maravilla. Es estremecedora. Debajo de la pirámide de Saqqara había kilómetros de túneles y ahí encontraron 40.000 vasos sagrados, vasos hechos de piedra fundida, pero no solo de piedra caliza, sino de granito, diorita, en fin, de una cantidad de elementos
extraordinarios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos subieron esas piedras hasta el piso 30 y pico de un edificio. ¿Cómo las subieron? Primero, porque con rampas de madera no se podía subir una losa de 130 y pico de toneladas, ¿no? Imposible, porque se hunde. Entonces, la única manera sería haber hecho una rampa de piedra. Una rampa de piedra para llegar a ese piso requería más material que la pirámide misma. Entonces, tampoco esa fue la fórmula que usaron. La fórmula que usaron, o sea, yo hice una serie de películas sobre este tema que estamos hablando. En mi página web van a encontrar una historia que se llama Imhotep, el 3 veces grande, en donde explico cómo se hizo la primera pirámide de la historia, la pirámide de Saqqara, básicamente con piedra fundida por el hombre. Subieron los materiales en bolsitas y allá arriba, en unos moldes especiales, los mezclaron con la fórmula química que encontró Imhotep, hicieron bloques de piedra. En el año, ya no me acuerdo, pero eso fue hace como en el año 2009 o algo así. Yo hice una serie de programas de televisión con un geólogo, con un personaje muy especial, francés, el doctor Joseph Davidovich, y con él asistí en París a la fundición de un bloque de piedra de 4 toneladas de peso. Se fundó y después trajimos unos expertos que no podían creer que ese bloque existiera y que con el paso de 4 o 5 mil años o 3 mil años, pues no había ninguna manera de diferenciar un bloque de piedra artificial, Aricat, de un bloque de piedra natural. Pero el desperdicio para generar una pirámide como la pirámide de Keops, que tiene millones de bloques de piedra, y que se supone que era piedra cortada de acuerdo a la explicación que nos dan los egiptólogos, entre comillas, el desperdicio hubiera sido, mejor dicho, todavía estaríamos escarbando entre los desperdicios que esa piedra cortada hubiera podido haber generado. Ahora, también en la pirámide de Saqqara, yo hice una serie de programas que se llamaron el Ojo de Horus. En el Ojo de Horus, en el programa hay 2 programas sobre la pirámide de Saqqara. Yo muestro otra explicación, que es la explicación que podría haber sido generada por sacerdotes atlantes o por información, digamos ya electromagnética, para anular la gravedad y poder mover bloques de piedra sobre las arenas del desierto. Entonces hay muchas explicaciones y hay muchas, ¿cómo diría yo?, muchas interpretaciones sobre cómo los egipcios construyeron su civilización. Pero lo que sí se sabe, Wilson, es que al principio estaban en la cima de la civilización y después comenzó a bajar. Y eso quiere decir que la información original egipcia no era de ellos, era Atlanta. Okay. Fernando, yo le he seguido a usted unos videos, documentales que usted hacía en televisión y que tiene en su página, donde hablaba de unos templos maravillosos, majestuosos, que creo que usted hace también visita. Y en uno de esos videos, e incluso yo leyendo en un libro sobre la 4ª dimensión de Fisher, hablaba de que estos templos eran para preparación de discípulos. Sí. ¿Sí? Si nos quiere contar un poquito, discípulos de qué y qué le preparaban, o sea, en qué los instruían, era temas de energía, temas. Esa es una historia larga. Ellos duraban 21 años aprendiendo, Wilson. Aprendían 7 años para recibir información sobre el hemisferio izquierdo, 7 años información sobre el hemisferio derecho y 7 años utilizando los 2 hemisferios simultáneamente. Entonces, ellos iban, los templos en Egipto fueron construidos en esas épocas y en esos momentos que marqué en la explicación inicial, y cada templo en Egipto es una enciclopedia de conocimiento. Cada uno está dedicado a un tema específico.
Entonces, los iniciados de la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, ellos tenían que aprender, pues, ir pasando por esos templos para ir aprendiendo cómo funciona la realidad. Y a los 21 años, cada determinado tiempo, ellos tenían unas pruebas que tenían que experimentar, unas especies de iniciaciones. Las pirámides, digamos, la pirámide de Keops, la pirámide de Kefren y la pirámide de Micerino, que están en la planicie de Giza. En la pirámide de Keops, todas las tres pirámides estaban conectadas a través de una especie de túnel, que no era un túnel, sino que era una L, eran dos L's con una separación en el centro, por donde entraba la luz. Y las paredes estaban dibujadas o talladas con información del proceso del que me estás preguntando. Los iniciados llegaban al Nilo, al templo sobre el Nilo. Allá se les daba una bebida que era una dimetiltriptamina, básicamente, lo que les daban. La dimetiltriptamina amplía el rango de percepción de los sentidos y ellos subían por ese corredor preparándose para lo que iba a suceder. Llegaban a un templo que estaba adosado a la pirámide, y ese templo que estaba adosado a la pirámide tenía un laberinto, y el laberinto le permitía a la persona que con una guía, porque si no ese laberinto se perdía, la gente ahí no llegaba a donde tenía que llegar. Había una puerta que conducía al interior de la pirámide, y en el interior de la pirámide había unas cámaras, y esas cámaras, la pirámide es un cristal, básicamente, está hecho de sílice y de arena, ¿sí? La arena tenía unas moléculas tetraédricas que al moverse la una contra la otra generaba energía electrostática. La pirámide está ubicada en el punto más importante del planeta Tierra, 30 grados latitud norte, 30 grados longitud. Perdón, 30 grados latitud, 30 grados longitud, no norte. Y ahí es la zona donde más frecuencia vibratoria hay y más movimiento de la energía telúrica del planeta existe. Entonces la pirámide resonaba, ¿sí? Tenía partículas de cuarzo, y el cuarzo genera un proceso que se llama, un fenómeno que se llama el fenómeno piezoeléctrico. Ese fenómeno piezoeléctrico permite la generación de energía electrostática, y la pirámide, como era un enorme cristal, se cargaba de esa energía electrostática, y el 21 de marzo, o sea, el día del equinoccio de verano, ellos hacían una ceremonia, y en la ceremonia, bueno, hay varias interpretaciones de aquí, de lo que sucedía en ese momento, pero la pirámide de Keops tenía en la gran galería unas esferas de madera colgadas, que tenían más o menos unos 2 metros de diámetro, unas esferas de madera muy grandes, que tenían un tenedor encima y un hueco. El tenedor recibía la frecuencia vibratoria, y la esfera de madera era como una caja de resonancia, como una guitarra. Entonces cuando el sonido llegaba, la pirámide comenzaba a resonar, y el sonido llegaba a esos forks, esos tenedores, y entraba a la esfera de madera y se amplificaba en la esfera, salía y rebotaba, y salía hacia arriba y rebotaba en el techo de la gran galería, que tenía una inclinación especial para llevar el sonido hasta la cámara del rey.
La cámara del rey tenía unas puertas y unas cosas especiales para poder manejar esos sonidos y la intensidad de frecuencia vibratoria a la que le iban a poner al iniciado que iba a acostarse en el sarcófago de la cámara del rey, que en ese momento estaba situado en el centro de la cámara, no como está ahora, que en este momento lo movieron al fondo. El sarcófago estaba exactamente en la mitad entre donde estaban lo que llaman los ductos de aireación, por donde los holandeses metieron un robot que subió hasta llegar a un sitio donde había una puerta y que tenía una manija de cobre, y esa manija de cobre estaba agarrada un cable de cobre que llegaba hasta la pared, hasta las paredes que conforman la cámara del rey. Y eso lo que producía era que toda la energía electrostática de la pirámide y el sonido de la frecuencia vibratoria que captaba la pirámide se inducía en la cámara del rey. Este personaje tenía una buena dosis de dimetiltriptamina, se acostaba en el sarcófago y tenía lo que se llama un viaje astral. O sea, el viaje astral, o sea, todo esto era para inducir un viaje astral. Los egipcios tenían astronautas, pero astronautas no físicos, eran astronautas astrales. Ellos salían a verificar la información y a encontrarse en templos de sabiduría, como hizo Gerardo Schmedling, en el astral. Salía a encontrar en templos de sabiduría información y verificaba toda la información que había recibido en los templos a lo largo del Nilo, y bajaba y regresaba y le contaba a sus compañeros: oiga, sí, esto es cierto, esto es así, tal. O sea que era una manera de verificación de la información de sabiduría de la Escuela de Misterios del Ojo de Oro, no en carne propia, pero sí en alma propia. Fernando, una pregunta. Todos estos iniciados o esas personas que preparaban y con toda esa rigurosidad de años y de información y de manejo de energía y sabiduría, lo que fuera, y también atendiendo de esa declinación de la cultura egipcia por sus motivos, pero también para que no se perdiera esa información de estos niveles de información. Pregunto, curiosidad personal, ¿estos personajes no salieron para otras culturas, China, cultura maya, cultura inca, a llevar parte de esa información, tecnología, para sembrar allí esas nuevas culturas, esos nuevos sistemas sociales, sistemas de agricultura, yo qué sé? Sí, no nada que ver. Por supuesto que eso sucedió, pero también sucedió que en ese momento se sembró en diferentes lugares, en diferentes continentes, otras culturas que fueron generando todo el proceso del desarrollo presente de la civilización en el planeta Tierra. Pero sí, eso que dices, digamos, por ejemplo, en el año 3113, sacerdotes de la Escuela de Misterios de Nacal, de Nacal no, porque eso es la Atlántida, de la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, atraviesan el Océano Atlántico y llegan a Veracruz en México y dan al río Panuco en México, y ahí fundan la cultura olmeca. O sea, fueron a fundar una cultura por orden escrita de Imhotep. Es muy curioso porque cuando uno comienza a investigar esto, yo llevo 20 y pico de años investigando la cultura egipcia y la maya y la Atlante también, y cuando uno investiga todo esto encuentra unas cosas que son absolutamente increíbles, ¿no? Planos de diseño de templos que hizo Imhotep en el año 3200 antes de Cristo, y de templos que se vinieron a construir muy posteriormente, en el año 1300, en el año 700, ¿sí? Entonces dice uno, caramba, pero ¿cómo pudo este personaje
visualizar y además decir, este templo lo tienen que localizar en tal punto para que quede a 400 kilómetros exactos de este otro, para que cada uno pueda tener el registro de un grado y al tener un registro de un grado de la bóveda celeste pueda encontrar una enorme cantidad de información que de otra manera no se podría encontrar. Entonces, por supuesto que sí sucedió eso que tú me estás preguntando. Ok, Fernando, muchas gracias. Bueno, no sé, John, si hay preguntas en el chat, alguna de tus preguntas que he visto por ahí. Sí, Wilson, hay unas preguntitas en el chat, entonces le doy paso a Marta y a Diego para que las formulen. Claro que sí, John, buenas noches. Fernando, antes de empezar con las preguntas, yo tengo una duda. Las pirámides aún están funcionando, están apagadas, y si las apagó, ¿quién las apagó? Las pirámides ya no están funcionando. Y no están funcionando porque el recubrimiento que tenían desapareció. Digamos, la pirámide de Keops tenía un recubrimiento que generaba una polaridad con el cuerpo de la pirámide. En el año 1021 hubo un terremoto y ese recubrimiento se resquebrajó y se cayó, y los pobladores de Egipto en ese momento utilizaron el material que recubrían las pirámides para hacer calles, palacios, etcétera, en Egipto. O sea que, y ese recubrimiento era fundamental para producir el campo electromagnético que se requiere para que la pirámide funcione. Las esferas de madera ya no existen. Las compuertas de la pirámide, de la cámara del rey, no, del llamado rey, porque en realidad ahí no había ningún rey, pero bueno, así se llama, no existen tampoco, eso ya desapareció. La entrada a la pirámide de Keops, hay un testimonio de, a ver cómo me acuerdo, en el año 525 un griego estuvo allá, no me acuerdo exactamente cuál fue, y él declara que él encontró que la pirámide tenía una piedra que pesaba como 25 toneladas, pero que tú la tocabas con un dedo y la piedra se levantaba, se abría. O sea que él entró por ahí a la pirámide, ¿sí? Después eso se perdió, esa información se perdió, algo pasó, yo no sé qué sería lo que pasaría, pero 200 o 300 años después a un califa le tocó abrirle a la pirámide un hueco para poder entrar al interior, a las cámaras interiores de la pirámide. Curiosamente, el hueco estaba como unos 8 o 10 metros por debajo del punto por donde entró este griego, que no me acuerdo cómo era que se llamaba. O sea que ha habido, primero que hay una enorme cantidad de magia y de cosas absolutamente extraordinarias. Yo he hecho 28 viajes a Egipto en estos últimos años de mi vida. Y cada año que voy, o cada viaje, llevando mucha gente, he llevado como 800 personas a experimentar la cultura egipcia. Y cada vez que voy, investigo más. Voy a un sitio nuevo, voy a buscar un templo nuevo, voy a buscar un muro, información que me permita verificar lo que he ido encontrando. Entonces tengo un cuerpo de información sobre la cultura egipcia enorme. Hice las 10 profecías, los 10 programas del Ojo de Horus, hice otros programas sobre Arikat, hice una animación tridimensional sobre Imhotep, sobre cómo se construyeron realmente las pirámides en Egipto. De manera que, bueno, ha sido divertido esto. En este momento incluso tengo un viaje a Egipto que debería haber sucedido en julio de este año, pero que debido a todo el problema del coronavirus que estamos viviendo, no se pudo realizar. Yo alquilo en Egipto un viaje, un barco, que es el mejor barco que hay en Egipto, para 32 pasajeros. Tengo 23 personas que me pagaron ya el viaje.
y que tengo obligación de ir, y seguramente lo pospuse para el año 2021, para mayo del 2021, esperando que de aquí al mayo del 2021, o sea, acabó el mundo que conocemos y comenzó uno nuevo, ¿sí? Entonces ya no, seguramente ya no voy a poder ir con los 23 que me pagaron el viaje, pues en realidad todo el dinero está en Egipto, o sea que ni siquiera puedo disfrutar el dinero que me dieron los 23 personas. Pero bueno, estamos en un momento divertido, estamos en un momento importante. Quería, antes de que continuáramos, hacer una pequeña propaganda, una pequeña publicidad. Yo voy a comenzar a hacer una serie de conferencias que llamo Encuentros de Luz, los jueves a las 7 de la noche, live por Zoom. El jueves 6, 13, 20 y 27 de agosto. Son los primeros 4 encuentros. Quiero ver qué interés hay. En esos 4 encuentros voy a estar hablando sobre la mente, cómo funciona la mente del ser humano, cuáles son los archivos, en qué dimensiones existe, cuál es el archivo psicológico, el intelectual, el de comprensión, el de destino, cuáles son los estados de ser y de no ser que maneja la mente del ser humano. Y al mismo tiempo voy a estar tocando cuáles son las 40 dimensiones de la realidad, por qué el alma del ser humano está en las 10 primeras dimensiones y en las siguientes 30 dimensiones está el espíritu del ser humano, de los maestros ascendidos, de las divinidades pedagogas, mantenedoras y creadoras de la realidad. Y voy a estar hablando también del sufrimiento, qué es lo que genera el sufrimiento y de qué manera podemos evitar el sufrimiento. O sea, el sufrimiento es un estado de no aceptación de la realidad, de lo que está sucediendo. Y esa no aceptación genera una tensión interior. Y esa tensión interior provoca pérdida de energía vital, depresión y si sostiene mucho tiempo, enfermedad. Entonces vamos a tratar eso ahí. Los que estén interesados o los que puedan estar interesados en la página www.realidad-intermediamalcun.com van a poder encontrar toda la información, la temática y todo lo que se va a ver en esos encuentros. Entonces, bueno, creo que ha sido interesante todo lo que hemos conversado hoy. Wilson, te doy muchas gracias por la invitación. No sé si hay alguna otra pregunta, Diego o John. Claro, Fernando, vamos a dar paso a unas pequeñas preguntas que nos ha dejado el público por acá. Aquí nos preguntan, ¿qué significa ver el ojo de Horus durante una meditación? Bueno, el ojo de Horus es tremendamente trascendente e importante desde muchísimos puntos de vista, porque Horus es el halcón que todo lo ve. Entonces, ver el ojo de Horus significa que es como si te abrieran un portal para mirar lo metafísico. Las proporciones que tiene el ojo de Horus hablan de todo el orden que existe en el universo está sintetizado en el ojo de Horus. El ojo de Horus es el ojo de un halcón, y el halcón es el símbolo de la neutralidad, en el sentido de que es el momento en el que se activa el hemisferio izquierdo lógico y racional y simultáneamente se activa el hemisferio sensible e intuitivo, el hemisferio derecho. O sea, la neutralidad resulta de la unión de los dos hemisferios. Y eso es lo que permite activar la inteligencia del corazón. Hay muchas meditaciones, por ejemplo la meditación del Merkaba que maneja Drúmbalo, una meditación muy buena pero realmente complicada. Hay cosas más sencillas que pueden generar el mismo resultado. Entonces, lo que se busca es la sincronización interhemisférica, y ese es el símbolo del ojo de Horus. El símbolo de ojo de Horus tú lo puedes usar de un lado, aquí lo tengo,
Tú lo puedes usar de un lado, como el hemisferio de un lado, o lo volteas dentro de tu cuerpo etérico o emocional o mental, y es el otro hemisferio. Entonces, el hecho de que tú tengas, que hagas una meditación y que encuentres el símbolo del ojo de Horus, significa que hay un camino para ti de sincronización interhemisférica y de la activación del chakra del corazón. Y al tener los dos hemisferios sincronizados en conjunción con el chakra del corazón vibrando en amor, el campo electromagnético personal se amplía de una manera impresionante y es probable que puedas llegar a hacer un viaje astral. O sea, más o menos eso es en esencia. Gracias, Fernando, es cierto. Nos pregunta por acá, ¿hay extraterrestres con cabeza de león y de pájaro? ¿No sería que ellos interactuaban con los egipcios? Pues yo la verdad no he conocido ningún extraterrestre con cabeza de león y con cabeza de pájaro. O sea que me queda muy difícil, para mí eso es como una historia de ciencia ficción, en la que, por eso hablan de, o yo oigo unas historias absolutamente extraordinarias de personas que canalizan y de que canalizan reptilianos y que canalizan pues una cantidad de seres muy curiosos, ¿no? Por decirlo menos. Para mí, el ser humano está en todas partes en el universo. Hay seres que tienen mayor nivel evolutivo que el ser humano, los hermanos superiores y los hermanos mayores, pero fueron seres humanos. Están en este momento en otro estado. Realmente no he tenido la suerte de encontrarme con un reptiliano o con un, no sé, con un pleiadiano. Hay personas que han tenido esa suerte y que, o no sé cómo interpretarlo, pero en mi caso no, de manera que yo no estoy seguro y le pongo, es más lógica la explicación filosófica y la explicación religiosa que tienen esas figuras de ser humano con cabeza de animal, a la que sean representaciones de extraterrestres que llegaron aquí, un extraterrestre con cabeza de lobo o de zorro, pues no le encuentro como mucho sentido a esa explicación. Nos dicen, ¿existe conexión entre las pirámides egipcias y las de otras civilizaciones en otros continentes? Sí, por supuesto. Por supuesto que existen con variaciones, ¿no? Con diferencias. México tiene muchísimas pirámides, más de, no sé, 1000 pirámides, más de 1000 pirámides. Eso es una exageración. En Egipto hay 200 y pico. De manera que los incas también tuvieron pirámides. En fin, hay una búsqueda de información que tiene que ver con la forma de la pirámide. La pirámide tiene una forma muy especial y es uno de los digamos, su forma genera una serie de estados y capta la energía, sube la energía telúrica, la energía vital del planeta, la eleva al altar, en el caso de las mexicanas, y produce estados de percepción alterada a los sacerdotes que hacían ceremonias en esos altares y que se dirigían a la población abajo, ¿no? De manera que sí hay relación. Fernando, y la última pregunta que tenemos por aquí es si conoces de pronto sobre lo que comunican que las pirámides eran portales de energía para comunicarse con otros sistemas solares, si tienes alguna información sobre eso. Un Aleph puede ser, no lo descarto, no puedo descartarlo como probabilidad. De hecho hay una serie sobre eso, ¿no?
una serie sobre de ciencia ficción sobre el portal en una pirámide para comunicar con otros sistemas solares. Eso, digamos que puede ser. Ahí, digamos que todo lo que sea generador de frecuencia vibratoria puede utilizarse de diferentes maneras, o para cambiar estados interiores del ser humano, como Nikola Tesla hizo con todas sus investigaciones sobre frecuencia vibratoria. Él se daba un baño todos los días de frecuencia vibratoria para estar bright, para estar brillante, para estar, ¿sí? Hizo todo un desarrollo para producir estados especiales en el interior del ser humano, hacer que un ser humano llorara en un momento determinado sin tener una razón clara y lógica de por qué estaba sucediendo eso, o que sintiera una sensación exhilarante de felicidad, todo básicamente con una frecuencia vibratoria. Entonces la frecuencia vibratoria también puede cambiar estados de ser, ¿no? Estados materiales de ser, de un elemento al otro. Digamos, los 7 metales son un proceso de alquimia transformadora. El plomo se convierte en estaño, el estaño se convierte en hierro, el hierro se convierte en cobre, el cobre se convierte en mercurio, el mercurio se convierte en plata y la plata se convierte en oro. O sea que, y todo tiene que ver con frecuencia vibratoria. Entonces, si se puede cambiar el estado físico, si se puede cambiar el estado emocional y mental, igual también ha de poderse usar el camino para moverse a otro punto del sistema solar o del universo. Einstein y un personaje que se llamó Rosen hicieron unos estudios de túneles de gusano, los túneles de gusano de Einstein-Rosen, que comunican un punto de la Tierra con otro punto de la Tierra para hacer eso que tú estás diciendo. Bueno, se disparó Siri en mi celular y está... Pues, ahí nos dijo. que no pudo encontrar lugares con esas características. Bueno, pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Y el tema, como ven, a mí me apasiona, me apasiona la Atlántida, me apasionan los mayas, me apasionan el hinduismo, el budismo. He dedicado mi vida a esa investigación y a verificar la información de mi maestro Gerardo Schmedlin, cosa que ha sido realmente una aventura.